Estamos viviendo en una era de la información. Algunos la llaman la revolución de la comunicación. Los seres humanos han estado comunicándose, hablando e interactuando durante miles y miles de años. Y sin embargo, especialmente en los últimos 100 años y aún más marcado en los últimos 30 años, la comunicación ha pasado por un cambio completamente nuevo. Una metamorfosis, un cambio de paradigma totalmente nuevo, con la llegada de la comunicación digital. Ahora hablamos de la web, internet, teléfonos inteligentes, redes sociales. Ha explotado. La cantidad de palabras que se escriben, se hablan y el texto no tiene precedentes. Pero en proporción directa a esta tecnología acelerada de la comunicación, estamos ocupados también en comprender las implicaciones de las palabras que comunicamos, las palabras que decimos, tanto para bien como, por desgracia, también para mal. Hoy en día vemos que alguien puede decir algo, publicar algo y luego se vuelve viral y podría ser un completo engaño. Puede destruir una vida. Calumnia. En el lado positivo ocurre lo mismo. Puedes compartir un mensaje amable y hermoso y este puede llegar a millones, si no miles de millones de personas instantáneamente. Así que una cosa es cuando no teníamos estos amplificadores, estos aparatos, estos instrumentos que pueden tomar una palabra y difundirlo por todas partes inmediatamente. Así que vivíamos en ciudades. Retrocedamos a antes del teléfono y definitivamente a antes de la radio y antes de la televisión. Lo que decías era con las personas con las que vivías en la misma ciudad o cerca de ti. Y a veces esa palabra se difundía, pero no tenías nada, ninguna tecnología para difundirla. Se difundía ya sea de boca en boca o algunas ideas se popularizaban y había diferentes maneras en que se comunicaban las cosas. La gente escribía libros, la gente enviaba cartas, correo tradicional, literalmente con camellos y burros. Y por supuesto todo esto siguió desarrollándose, con las comunicaciones volviéndose más eficientes, la velocidad de entrega haciéndose más rápida, pero nada como lo que hemos visto. Eso ha explotado en las últimas décadas. Como ocurre con todos los avances, podemos estar viviendo en una época mucho más evolucionada y avanzada en muchas áreas. Pero el ser humano, nuestras emociones, nuestras personalidades, no necesariamente han acelerado en esa misma medida. Es como cuando hablamos en general de conexiones. Hoy en día todos pueden estar conectados con cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento. Pero eso realmente está profundizando y enriqueciendo nuestras conexiones personales, nuestra intimidad, la forma en que nos amamos, la manera en que nos relacionamos. Como dicen algunas personas, cuanto más conectados estamos tecnológicamente, más desconectados estamos emocionalmente. Hoy es tan fácil. Puedes tener cientos de miles de amigos y seguidores, millones. ¿Realmente son amigos? Y no estoy descartando el valor de la tecnología. Es solo que la desproporción se ha vuelto mucho mayor porque sentimos que tenemos el control, cuando en realidad seguimos siendo criaturas vulnerables, seguimos necesitando amor, seguimos necesitando cuidado, seguimos necesitando palabras amables y nos hieren las palabras malas. Así que realmente eso merece una discusión aparte. ¿Cómo nos ponemos al día? ¿Cómo logramos de manera acorde, de manera proporcional, que con todos estos avances en la comunicación, nuestra comunicación sea más refinada, más saludable, que no sea tóxica, que no esté contaminada, que no sea destructiva? Hoy en día puedes crear todo un movimiento. Puedes incitar a una multitud con algunas publicaciones en redes sociales, pero también puedes cambiar el mundo para mejor. Así que esto nos lleva de vuelta a la idea de cuál es el poder de las palabras. Lo que dices es lo que obtienes.
Así que vamos a diseccionar un poco la anatomía de nuestro habla. Así que aproximadamente a los 2 o 3 años, algunos un poco antes, otros un poco después, desarrollamos el habla. Primero lo aprendemos de nuestros padres y de nuestros seres queridos más cercanos, nuestros hermanos. Imitamos. Pero hay algo más que solo imitar, porque si solo imitáramos, no aprenderíamos a hablar tan rápido. Hay algo dentro del alma, explican los místicos, que tiene letras, que tiene palabras. Simplemente no tenemos las herramientas para expresarlas y no sabemos cómo expresarlas. Y no estoy hablando de un idioma en particular, porque el mismo niño de 2 años puede estar hablando en francés si sus padres son franceses y hablan francés, o en inglés, o en español, o en hebreo, o en cualquier otro idioma que sea. Eso ya es la forma en que se expresa. Pero la forma real de expresión, la capacidad de comunicar algo que uno está pensando o sintiendo, es una capacidad única del ser humano. Aunque los animales tienen su manera de comunicarse, nunca es tan sofisticada o compleja. Sí, hemos llegado a aprender que es más complejo de lo que pensábamos. No es solo algo primitivo. Pero la capacidad de escribir un libro, de compartir ideas y sentimientos de la manera en que el ser humano puede hacerlo, es algo muy único, propio de la especie humana. Pero, de nuevo, ese no es el punto de esta discusión. Un poco de contexto. Entonces, ¿qué es nuestro habla? Así como lo expresan los místicos, llamémoslos los psicólogos místicos, es que el ser humano tiene facultades. Son piénsalas como los miembros espirituales del alma, las facultades del alma, así como tenemos miembros físicos en el cuerpo. Y luego tenemos la expresión de estas facultades. Puedes ser una persona brillante, tener emociones profundas y, sin embargo, por la razón que sea, no puedes expresarlas. Podrías ser tímido, podrías no estar entrenado. Esto lo ves todo el tiempo. Si recuerdas en la escuela, algunos de los niños más inteligentes que eran muy callados, todos pensaban que eran tontos. Todos. Aquellos que no estaban entrenados. Y luego te das cuenta de que esta persona es muy inteligente, simplemente no lo expresa bien. Dios no lo quiera, piensa en alguien que pueda tener un defecto del habla o que simplemente no puede hablar. Eso no significa que no pueda concebir ideas. Así que la manera en que lo explican es que hay 3 formas de expresión: pensamiento, habla y acción. El pensamiento es una expresión hacia uno mismo. El habla es una expresión hacia otro. Y la acción, obviamente, crea algo concreto, como resultado de tu expresión. Y en general, en un proceso saludable, comienzas con pensamiento, habla y acción. Piensas en una idea. Luego la comunicas, la compartes, pides consejo, consultas y después la implementas. Pero el pensamiento en sí mismo también es una expresión, porque el pensamiento no es la mente. Puedes tener una mente con millones y miles de millones de ideas. El proceso de pensamiento es pensar conscientemente en esa idea en particular. Piénsalo como un instrumento, el pensamiento, que extrae ideas que están en tu inconsciente y las lleva a un nivel consciente. Así que cuando estás pensando en alguna idea ahora mismo, hay muchas ideas que tu mente tiene. El pensamiento es el proceso de expresar conscientemente un pensamiento en particular. ¿Quieres construir una casa? Sí, pero también puedes querer muchas otras cosas. Puedes construir un negocio, puedes hacer otras cosas. Así que el proceso de pensamiento es pensar consciente y activamente en construir una casa. Hablar es discutirlo, planificar estrategias, consultar, y luego viene la construcción en sí. Nos estamos enfocando en la del medio. Es interesante que a esto se les llame vestimentas por los místicos, por los cabalistas. Y uso específicamente la expresión psicología mística porque también estoy incluyendo el enfoque jasídico de tomar estas ideas esotéricas y convertirlas en un modelo aplicable. Ese es un modelo para la vida. Vestimentas, porque son como vestimentas, no forman parte del ser humano en sí, porque el habla en sí misma es solo un instrumento vacío. De lo que hablas requiere pensamientos o ideas, debería decir, y sentimientos.
Así que una prenda colgada en el armario está ahí para ti, pero tiene que ponerse sobre alguien para que tenga algún impacto. Así que puedes cambiar con qué llenas tus palabras. Pero las palabras en sí mismas son una forma de vestimenta, solo como analogía. Pero por otro lado, ese es el canal que expresa lo que está dentro de ti. Así que el simple hecho de que entendamos el proceso, ya sabes, la mayoría de nosotros simplemente damos por sentado nuestro habla, simplemente hablo. Si tengo algo que decir, lo digo. Especialmente hoy en día, simplemente lo escribes por mensaje. A veces te arrepientes, así que lo borras. A veces es demasiado tarde. ¿Recuerdas cuando Gmail, antes de que tuvieran el retraso para deshacer el envío de tu correo, simplemente se enviaba? ¿Y cuántos correos se enviaron que la gente dijo, ay, ojalá nunca hubiera mandado eso? Así que es casi como algo reflejo y espontáneo. Pero en realidad, si lo piensas, hablar debería ser algo muy deliberado. Lo que dices es una expresión de quién eres. Ahora entiendo que existe el habla superficial. Vas a una tienda de comestibles, necesito una barra de pan, necesito una botella de leche, un envase de leche. Pero ahora estoy hablando del habla en el contexto de aquello en lo que nos ocupamos, de lo que hablamos. Así que lo vemos como algo que canaliza tu alma hacia el mundo que te rodea. Es una forma muy diferente de verlo. En realidad es energía que estás emitiendo. Y aquí es más que solo energía. Son ideas o sentimientos. Una sola palabra puede devolverle la vida a alguien. Una palabra muy diferente puede matar a alguien. O sea, hay una expresión en el Talmud que dice que cuando hablas lo que se llama lengua malvada, quizás lo conozcas como Lashon Hara, que literalmente significa lengua malvada, que tu lengua está diciendo cosas malas sobre otra persona. Estás hablando mal de alguien, calumniando o cualquier cosa, simplemente hablando negativamente de alguien. Dice que matas a 3 personas. La persona que habla, la persona que escucha y la persona de la que estás hablando, porque estás destruyendo su reputación, estás destruyendo su personalidad. Ahora, ¿por qué mata a la persona que habla? Porque has usado la energía que sale de tu boca, que es un don que se te ha dado, que proviene de tu alma a través de la facultad de tu inteligencia o de tus emociones, y la has usado de una manera destructiva. Así que, como todo en la vida, eso vuelve. Destruye algo dentro de ti. ¿Te mata físicamente? No. Pero espiritualmente, emocionalmente, es una muerte que puede ser, que es permanente. Puedes corregirlo. Pero obviamente el objetivo es, por supuesto, evitar eso en primer lugar. Pero ¿qué pasa con la persona que está escuchando? Bueno, la persona que está escuchando has envenenado su mente y su corazón acerca de esa persona. Y como sabemos, es de conocimiento común que si hablas negativamente de alguien con otra persona, es muy probable que también hables negativamente de esa persona con una tercera persona. Así que no me estoy enfocando particularmente en este tipo de discurso negativo, sino en el discurso general. Si en la ciencia hoy sabemos del efecto mariposa, que una mariposa bate sus alas en Kansas City y eso puede crear un tifón en Singapur, ¿cuánto más aún las palabras que pronunciamos? Una vez que salen de ti, están allá afuera en el espacio. Tienen un efecto no solo en quien las escucha. De alguna manera han cambiado el universo. Ahora, puede que no lo veamos, puede que no lo escuchemos, pero hoy con la tecnología lo vemos muy claramente. Tus palabras pueden ser grabadas. Eso significa que hay un registro permanente de ellas. Entonces, ¿por qué no entender lo mismo a un nivel más espiritual? Que tus palabras quedan grabadas en el cosmos. Cuando lo piensas de esa manera, las palabras son increíblemente poderosas. Y por eso, de hecho, pueden cambiar a las personas, pueden cambiar mundos. En el arte de hablar en público o incluso en privado, uno a uno, un verdadero buen orador te lo dirá. Y como orador comparto esto.
Una de las cosas por las que la gente acude a mí es para recibir entrenamiento en oratoria y en cómo hablar. No es solo lo que dices, sino cómo lo dices. Puedes expresar la misma idea de una manera en la que la gente será receptiva. Lo mismo se puede decir y lograr que todos se desconecten. Una de las expresiones que me encanta es: a la gente no le importa cuánto sabes hasta que sabe cuánto te importa. Las palabras que salen del corazón llegan al corazón. Las mismas palabras pueden decirse desde la boca, desde el cerebro. Entran por un oído y salen por el otro. Y te preguntas, ¿por qué dos personas dijeron lo mismo y con una resonó y con la otra no? Porque no son solo palabras, no son solo ideas. Es la experiencia humana, es la empatía que se transmite a través de las palabras. ¿Cuánto le importa a esa persona? ¿Y cuánto se interpone la arrogancia? Incluso si estás diciendo las mejores ideas, ¿puede alguien escuchar a una persona arrogante? Así que sí, si estás recibiendo consejos inmobiliarios, tal vez no te importe, pero no cuando recibes consejos de vida. Porque no es solo lo que dices, es quién lo dice y cómo lo dice. ¿Y son sinceros? Bertrand Russell dijo famosamente cuando se comportó de manera poco ética, así que le dijo al comité de ética en Cambridge o donde fuera, ellos le dijeron: tú enseñas ética, eres profesor de ética, ¿cómo puedes comportarte de una manera poco ética así, con una estudiante o lo que haya pasado allí? Y él respondió: también enseño matemáticas y no soy un triángulo. En otras palabras, lo que hago y lo que digo no necesariamente están conectados entre sí. Bueno, eso también es un ejemplo viviente. Eso también le enseña algo al estudiante. Ya sabes, esa historia del profesor que se ocupó demasiado para dar su clase, así que se le ocurrió una gran idea. ¿Por qué tiene que limitarse a esa media hora o una hora? Grabó su clase en audio, ya fuera con una grabadora en ese entonces o hoy en día un archivo de audio, una nota de voz. Y hacía que un asistente viniera a esa hora en la que daba la clase y él no tenía que llegar. Los estudiantes estaban todos sentados y en la mesa delantera, donde normalmente estaría el profesor, se reproducía la grabación, el reproductor de audio estaba funcionando y se esperaba que los estudiantes tomaran apuntes y fueran responsables del material. Y así continuó durante semanas y semanas y meses y meses. Un día, el profesor decide que de todos modos va a ir a la universidad, quiere asomarse y ver cómo va todo, cómo está funcionando su gran innovación. Abre la puerta en silencio, no quiere que nadie lo note, y para su sorpresa, él es un gran profesor. No hay nadie en el aula. En cada pupitre hay una grabadora de audio grabando su voz que sale de su escritorio. Así que aprenden por medio del ejemplo. Bueno, hoy en día en el mundo de Zoom, supongo, el aprendizaje remoto. Esto sucede más a menudo, pero aún hay, espero, algunas personas. El punto es que no solo comunicamos nuestras palabras, también comunicamos nuestro comportamiento. Cuando una madre o un padre acuna a su hijo, es más que solo las palabras que dicen, es el sentimiento, es la mirada en los ojos. Así que, volviendo a que lo que dices es lo que obtienes. Acabo de leer en algún lugar que había un chico de campo que nunca había visto un espejo antes. Un espejo, un humano, un espejo al que estamos acostumbrados, que refleja un rostro. Una vez va a una ciudad, invitado a una casa, entra en la casa y tan pronto como entra, ve un espejo, está mirando en el espejo. Está como completamente desconcertado, así que empieza a hacer todo tipo de caras. Y el reflejo le devuelve las mismas caras. Así que está totalmente asustado. Corre hacia el anfitrión y le dice: hay un niño pequeño haciéndome todo tipo de caras feas. Entonces el anfitrión entendió y le dijo: si le sonríes al niño, él te va a sonreír de vuelta. Lo que dices es lo que recibes, porque las palabras no son solo palabras, son conectores. Y están hechas para que podamos acercarnos más unos a otros, tanto en la mente, el corazón y el alma. Y en ese sentido, tienen un poder tremendo. No es solo decir te amo. Cuando es sincero, transmite mucho más.
Es de alguna manera expresar en una palabra que puedes oír y escuchar, un sentimiento que no tiene palabras. Básicamente es expresar lo inexpresable. Y cuando se dice de la manera correcta, es exactamente así como el espejo. Las palabras en el libro de Proverbios, así como el rostro se refleja en el agua, un corazón se refleja en otro. Ahora, cuando estás pensando, ya sabes, a veces tu expresión, tu rostro, tu lenguaje corporal pueden tal vez comunicar algo, pero generalmente está más oculto. Es el habla la que es el comunicador definitivo entre las personas. Es de alguna manera el primer lugar donde conectamos. Cuando digo primer lugar, obviamente, un niño recién nacido se conecta con su madre a través de ser sostenido, de amamantar, de ser mirado, a través de otras formas en que amamos. Pero también son las palabras que decimos y las palabras que el niño escucha. Y a medida que crecemos y nos convertimos en adultos, observa el lenguaje que usas. Muy a menudo es el lenguaje que te dijeron a ti. Algunas personas, ciertas palabras simplemente salen de su boca, aunque a otras personas les repugnen. Las palabrotas u otro tipo de palabras, porque con eso crecieron. Ni siquiera lo piensan dos veces. Y lo mismo ocurre en el lado positivo. Palabras a las que estamos acostumbrados. Cuando escuchas un gracias, cuando escuchas un te quiero, cuando escuchas amabilidad, eso se convierte en parte de tu lenguaje. Pero no es solo el lenguaje. Es todo lo que ese lenguaje conlleva. Si quieres pensarlo así, las palabras en sí mismas son como el cuerpo. Lo que llevan es el alma, el mensaje, el espíritu, de lo que se está transmitiendo. Y eso es mucho más importante que cualquier otra cosa. Puedo compartir contigo hablando uno a uno con las personas o en grupos o incluso en grupos grandes. Lo que la gente realmente percibe no es solo la fraseología en sí. Obviamente, tener buenas palabras, saber cómo medirlas, no hablar demasiado tiempo, no hablar demasiado poco. La medida perfecta, el recipiente debe ajustarse. La energía que transmite es fundamental. Pero hay un espíritu entre líneas. La empatía, el cuidado. Puedo identificarme contigo con el orador, es decir, ¿hay confianza? Estas son cosas mucho menos tangibles. Lo que dices es lo que recibes. Es porque cuando hablas de esa manera, eso es lo que vuelve a ti. Y cuando una persona habla de manera agresiva o incluso violenta, cuando digo violenta me refiero a una forma muy enojada. Eso también provoca algo. Las personas pueden encogerse y querer evitar este tipo de lenguaje. Eso también es un efecto. O lo imitan de alguna manera. De alguna forma has distorsionado su propia forma de expresión. Ahora dirás, un momento, muchas veces hablo con mucha amabilidad a alguien, con mucha suavidad, sensibilidad, y no me lo devuelven de esa manera. Están enojados y demás. Por supuesto, eso sucede. Eso no siempre es por tu culpa. A veces sí lo es. Quizás tienes que encontrar otra manera de decirlo. Tal vez usas las palabras equivocadas o te falta sensibilidad. Pero a veces, seamos honestos, la otra persona no está disponible. Quizá tengan muchos bloqueos. Puede que estén enojados, puede que hayan pasado por algún trauma. O puede que simplemente hayan empezado con el pie izquierdo. Así que obviamente no está completamente bajo el control de una sola persona. Son dos personas hablando. Se necesitan dos para bailar tango. Pero tienes que hacer tu parte. Y tu parte es cómo transmites y canalizas tu energía en este mundo. Y el habla es una de las formas clave de hacerlo, el poder de tus palabras. Y especialmente hoy con toda la tecnología y la velocidad. Y lo rápido que una cosa, una idea, un sentimiento puede llegar a tantas personas. Así que sea lo que sea que estés diciendo, está impactando a muchas más personas que solo en una conversación uno a uno. Así que puedes imaginarte que el efecto boomerang también será exponencialmente mucho mayor. Y yo mismo lo veo en mi trabajo. Digo algo. Si es algo muy hermoso o positivo, ves la retroalimentación.
Y si es algo negativo, también ves la retroalimentación. Así que lo que me gustaría transmitir a mí mismo, a ti, a todos en este contexto, es que tenemos un don, el don de las palabras, el don de la comunicación, la capacidad de tender un puente, de crear un puente y una interfaz entre tu ser más íntimo y otro, y con otros, y con el mundo que te rodea. Y las palabras, aunque no parezcan ladrillos que construyen estructuras, también construyen cosas y también pueden destruir cosas, como mencioné antes. Así que, aunque las palabras en sí mismas son vestimentas y canales, sabemos que los canales son fundamentales. Puedes tener un corazón sano, pero si tus arterias están, Dios no lo quiera, bloqueadas, eso puede ser un gran problema. Puedes tener muy buenas intenciones, muy buenas ideas y buenos sentimientos, pero si las palabras que los transmiten están de alguna manera comprometidas, contaminadas, son tóxicas, eso tiene un impacto tremendo. Muy a menudo tenemos buenas intenciones y luego se interpretan de la manera equivocada. Bueno, tenemos una manera de remediar eso. Pero por encima de todo, el regalo es este. Y estamos bendecidos con tecnologías que pueden amplificar, que pueden difundir un mensaje a tantas personas. Apreciar ese regalo. Sabes, fuimos creados de tal manera que no se nos dio una cuota de cuántas palabras podemos usar en nuestra vida. Imagina que tuviéramos una cuota y luego se te acabara. ¿Qué pasaría? No se nos dio una cuota. Pero eso significa que no deberíamos desperdiciarla, abusar de ella ni darla por sentada. Cada palabra que pronuncias libera una energía única. Así que es momento de reflexionar sobre ello. La próxima vez, antes de enviar un mensaje de texto, antes de decir algo, dejar una nota de voz o de cualquier otra forma en la que te comuniques, ¿no sería hermoso si cada uno de nosotros asumiera y dijera por cada mensaje que envío, ya sea de negocios, entretenimiento o simplemente información trivial, que aquí está, cambiamos nuestro horario de cita o lo que sea por cada uno de esos llamados? Por cada mensaje o texto básico de supervivencia, compartiríamos 5 mensajes hermosos con los demás. Haz el compromiso de que cada día envíes al menos a 5 personas un mensaje amable. No tienes que crearlo tú mismo. Puedes compartir, puedes reenviar. Y lo mismo a través de nuestra voz, nuestras notas de voz, pero también en persona. Haz ese esfuerzo deliberado. Ahora todos nosotros tenemos, estoy seguro, formas naturales de expresar gratitud o amor, o amabilidad y empatía. Pero si lo bueno es bueno, ¿no es mejor lo mejor? Cuanto más podamos hacer eso, más cambia la energía en este mundo. Sí, las vibras cambian, el efecto mariposa. Y la amabilidad se transmite y se difunde. Y eso cambia la propia naturaleza, la atmósfera y la esencia de la existencia. Maimónides lo expresa de esta manera. Siempre debes imaginar que el mundo está perfectamente equilibrado, como si las balanzas estuvieran iguales. Cada buen pensamiento, un solo pensamiento, tu pensamiento, una palabra, que es en lo que me estoy enfocando, una acción, inclina la balanza y trae para ti y para el mundo, tanto a nivel personal como global, redención y salvación. Ese es el poder de una palabra. Y lo que dices es lo que recibes. Lo que expresas es lo que regresa, causa y efecto, acción y reacción. Así como un rostro se refleja en el agua, así también un corazón se refleja en otro. Y lo mismo ocurre con las palabras que expresamos. Nos devuelven aquello en lo que invertimos. A veces puede que no lo veas de inmediato, pero nunca te desesperes. Cada semilla plantada al final dará fruto. Lo que dices es lo que recibes. El poder de las palabras. Soy Simon Jacobson del Meaningful Life Center, meaningfullife.com, donde puedes encontrar una amplia variedad de materiales y programas.
Por favor, aprovéchelo. Me encantaría saber de usted. Comentarios, opiniones, preguntas, sugerencias. Estamos en todas las plataformas, ya sea YouTube o Facebook o Instagram, etcétera, etcétera. Podcasts. Por favor, conéctate. Por favor, comparte tus palabras. Y yo y nuestro equipo esperamos compartir nuestras palabras y que nuestras hermosas palabras traigan esa transformación. Palabras del corazón y al corazón. Gracias. Que estés bien. Mantente saludable. Este programa es presentado por el Meaningful Life Center. Por favor, ayúdanos a continuar con nuestros programas. Haz incluso una pequeña contribución en meaningfullife.com/donate.